Saludos Tolkientachis, en este vídeo vamos a hablar de una disputa que sinceramente no la veía para tanto, pero que resulta que en la comunidad del Señor de los Anillos hay mucha polémica con ello. Como veis en el título vamos a hablar de si los Balrogs tenían alas o no. Este vídeo es la conclusión final de las características generales de los Balrog que vimos en el vídeo anterior, que os invito a ver si no lo habéis visto, y que he de decir que ha ido bastante bien, y parece que os ha gustado bastante, me alegro por ello. La imagen que tenemos de los Balrog, los que igual que yo visteis primero las películas de Peter Jackson, es que un Balrog tiene alas imponentes, la vimos recubiertas de fuego y oscuridad, y pudimos verle con alas físicas. En el caso de los Anillos de Poder, ocurre parecido, aunque las imágenes de presentación del Balrog pudimos ver como una especie de alas de humo. En la pelea del Balrog contra el héroe élfico, que da pie a la trama del Mithril, vemos que tiene alas como si fuera una gárgola, o algo parecido. Existen diferentes representaciones de artistas que dibujan al Balrog con alas, y de ahí nace la idea de las películas y la serie. Pero también existe la vertiente contraria, muchos hicieron a los Balrog muy diferentes, y sin alas, porque al final lo bonito es que leyendo lo mismo no vemos lo mismo. Vamos a repasar todas las descripciones para ver qué vertiente es la que más se puede acercar a una posible realidad. Lo más probable es que nunca sepamos a ciencia cierta cuál es la respuesta correcta. Para esto vamos a repasar distintas descripciones que se dan en el canon en distintos libros. Los Balrog siguen siendo explícitamente demonios creados por él mismo, y además creados en Utumno en esta época. Esta parte del Anillo de Morgoth, y vemos que aunque todavía contiene la parte en la que los Balrog son creaciones de Morgoth, vemos que son en esencia una especie de demonios. Estas fueron las primeras criaturas que él creó. Sus corazones eran de fuego, pero un manto de tinieblas los cubría, y el terror iba delante de ellos, tenían látigos de fuego. Balrogs los llamaron los Noldor en los días posteriores. Y otra vez también se refleja la idea de que eran creaciones de Morgoth. Melkor había corrompido muchos espíritus, algunos grandes como Sauron, o menores como los Balrogs. Los menores podrían haber sido orcos primitivos, y mucho más poderosos y peligrosos. Los Balrogs, cuyas armas principales eran los látigos, eran espíritus primordiales del fuego destructor, importantes servidores del poder oscuro primordial de la primera edad. Los Balrogs son una especie de demonios de fuego, criaturas y sirvientes de Melkor, en el libro de los cuentos perdidos. Cuando el Balrog que estaba con los enemigos en la retaguardia saltó, con gran ímpetu, a unas rocas altas que bordeaban el lado izquierdo del camino, sobre el borde del precipicio, y desde allí, con un salto furioso, cruzó sobre los hombres de Glorfindel, hasta llegar adelante, donde estaban las mujeres y los enfermos, agitando su látigo de llamas. El furor de Glorfindel hizo saltar al Balrog de un lugar a otro, y la cota de malla lo protegía de su látigo y sus garras. Le hundió su porra en el yelmo de hierro, y le dislocó el hombro del brazo, con el que blandía el látigo. Atormentado de dolor, el Balrog se abalanzó sobre Glorfindel, que lanzaba dentelladas como una serpiente. También de los cuentos perdidos, y de la misma forma este siguiente párrafo, encontramos y así se precipitaron los dos al abismo. Y he aquí que el estruendo de su caída retumbó en las colinas, y el abismo de Thorn-Sir se estremeció. Entonces, al oír el grito de agonía del Balrog, los orcos que luchaban adelante y en la retaguardia vacilaron, y así les dieron muerte, o los arrojaron lejos, y el mismo Zorondor, que era un ave muy noble, se hundió en el abismo para regresar con el cuerpo de Glorfindel, pero el cadáver del Balrog quedó allí. En torno al portal se libraba una cruel batalla, y mientras Duilin, el de la Casa de la Golondrina, disparaba desde las murallas, los Balrog saltaron desde las faldas de Amon Wareth y le enterraron una flecha ardiente. Y Duilin cayó desde las almenaras, y allí murió. Llegaban a las murallas para abrir una brecha que pudieran atravesar los Balrogs montados en los dragones de fuego, pero sabían que debían darse prisa para hacerlo, porque el calor que despedían los dragones no era eterno y solo podían llenarlo nuevamente de fuego en los pozos que habían construido Melkor en el bastión de sus propias tierras. Otra vez en el Anillo de Morgoth encontramos que los Balrog, que aún acechaban esperando el regreso de su señor, se levantaron ahora con rapidez y precipitándose por Hythlum llegaron a Lamoth como una tempestad de fuego. Esto lo he mencionado básicamente porque encontramos unas pruebas que hablan de velocidad alada o algo del estilo en su versión inglés traducida. Pero realmente esta velocidad alada, o que se llama tempestad de fuego, yo lo entiendo como que se refiere a que van muy rápido, y son formas muy literarias. Pero también es verdad que la distancia entre un lugar y otro podía ser considerable. Como Glorfindel el Dorado en el Paso de las Águilas luchó con el Balrog y ambos murieron, uno como relámpago de fuego desde la roca puntiaguda, el otro como calcinado por un trueno, fue abatido en la terrible hondonada cavada por Thorsir. Esta parte es de las baladas de Beleriand. En la misma obra encontramos los Balrogs alrededor de él como manos broncíneas,
con mayales, con llamas y hierro forjado en su presencia, se reían al ver su solitaria desdicha. Alrededor de él se sentaban sus espantosos vasallos, los señores de los Balrog, con flamantes cabelleras, manos rojas, bocas con colmillos de acero. En los apéndices encontramos: arroja al Balrog cuesta abajo y muere. El cuerpo de Gandalf yace en la cima del Zirak Sigil. En el Silmarillion sus corazones eran de fuego, pero un manto de tinieblas los cubría, y el terror iba delante de ellos, tenían látigos de llamas. Balrog se llamó la Tierra Media en días posteriores. En el bestiario de la Tierra Media se menciona también la siguiente: de todas las criaturas de Melkor, solo los dragones lo superaban en fiereza. Pesados y voluminosos, los Balrogs eran demonios con apariencia humana, dotados de cabelleras de fuego y apéndices nasales que expelían abrasadoras llamaradas. Daba la impresión que se movía dentro de nubes de sombras negras, y de que todos sus miembros podían retorcerse haciendo una y mil fintas, como fueran capaces de hacerlo las serpientes. La principal arma de los Balrogs era el látigo de fuego de múltiples correas, y aunque también llevaban mazas, hachas y espadas llameantes, era aquel instrumento el más temido por sus enemigos. Ya en las dos torres, Gimli le pregunta a Gandalf que explique qué había ocurrido con el Balrog, y cómo había sobrevivido. Mucho tiempo caí, y él cayó conmigo, el fuego de él me envolvía, quemándome. Luego nos hundimos en una agua profunda, y todo fue oscuro. Al fin llegué allí, a las más extremas fundaciones de piedra. Él estaba todavía conmigo, el fuego se le había apagado, pero ahora era una criatura de barro, más fuerte que una serpiente constrictora. Luchamos allá lejos, bajo la tierra viviente, donde no hay cuenta del tiempo. Él me aferraba con fuerza, y yo la acuchillaba, hasta que por último él huyó por unos túneles oscuros. Terminó por fin por llevarme a los caminos secretos de Khazad-dûm. Fuimos así hasta que llegamos a la escalera interminable. Sobre el Celebdil una ventana solitaria se abría, a la nieve, y ante ella se extiende un espacio estrecho. Un área vertiginosa sobre las nieblas del mundo. El sol brilla fieramente en ese sitio, pero abajo todo está amortajado en nubes. Él salió fuera y cuando llegué detrás ya estaba ardiendo con nuevos fuegos. Aquellos que miraban de lejos habrán pensado que una tormenta coronaba la montaña. Se oyeron truenos y hubo relámpagos que estallaban sobre el Celebdil y retrocedían quebrándose en lenguas de fuego. Una gran humareda se alzó a nuestro alrededor, vapores y nubes. El hielo cayó como lluvia. Derribé a mi enemigo y él cayó desde lo alto, golpeando y destruyendo el flanco de la montaña. Luego me envolvieron las tinieblas y me extravié, fuera del pensamiento y del tiempo, y erré muy lejos por sendas de las que nada diré. Ahora que ya he colocado todo el contexto, creo que podemos pasar al debate en sí, en la Comunidad de Anillo, cuando se nos presenta el Balrog de Moria. Tolkien lo introduce de la siguiente manera. No se alcanzaba a ver lo que era, parecía una gran sombra, y en medio de esa sombra había una forma oscura, quizás una forma de hombre, pero más grande, y en esa sombra había un poder y un terror que iban delante de ella. Llegó al borde del fuego, y la luz se apagó, como detrás de una nube. Luego con un salto, la sombra pasó por encima de la grieta. Las llamas subieron rugiendo a darle la bienvenida, y se retorcieron alrededor, y un humo negro giró en el aire. Las crines flotantes de la sombra se encendieron y ardieron detrás. En la mano derecha llevaba una hoja como una penetrante lengua de fuego, y en la mano izquierda empuñaba un látigo de muchas colas. Tras esto continúa con lo siguiente de interés. El Balrog llegó al puente, Gandalf aguardaba en el medio, apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda, pero en la otra relampagueaba Glandrin, fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados, como dos vastas alas. Enseguida esgrimió el látigo y las colas crujieron y gimieron. Un fuego le salía de la nariz, pero Gandalf no se movió. Y un poco más adelante, no puedes pasar, dijo. Los orcos permanecieron inmóviles y un silencio de muerte cayó alrededor. Soy un servidor del fuego secreto, que es dueño de la llama de Anor. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada, llama de Udun. Vuelve a las sombras. No puedes pasar. El Balrog no respondió, el fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro, pero Gandalf era todavía visible, como un débil resplandor en las tinieblas. Parecía pequeño y completamente solo, gris e inclinado, como un árbol seco poco antes de estallar la tormenta. La disputa en este punto es que esta referencia a las alas son vistas por los detractores como una forma literaria, metafórica, para describir la forma de las sombras. Como ya hemos visto, dos de los tres Balrogs, porque Gothmog muere empalado por un yelmo, mueren cayendo. Como todo esto es interpretativo, yo no cogería el argumento de ¿y si dos caen porque no vuelan para salvarse? Primero de todo porque el Balrog de Glorfindel estaba siendo apuñalado en la caída, mientras calcinaba a Glorfindel y caía,
no parece un buen punto idílico para poder volar. Además, en el caso de tener la capacidad de volar, el Balrog de Moria no podría haber volado dentro de una montaña, en la que esas supuestas alas ocupaban las estancias de lado a lado, quemaban a Gandalf y también era apuñalado, pero además cayendo en un lugar conocido, pues Gandalf dijo en las dos torres que el Balrog conocía los túneles, por lo que el lago no le sería extraño y sabría que no moriría al caer, porque había agua debajo. Terminó por fin por llevarme a los caminos secretos de Khazad-dûm. Demasiado bien los conocía. Por lo tanto, que dos no hayan volado no implica que no pudieran volar. Pero como hemos visto en algunas versiones, los Balrogs iban montados en dragones, seres que Morgoth quiso dotar siempre de la habilidad de volar, hasta que lo consiguió. Eran sus armas, y cuando lo consiguió, fueron armas aéreas. De haber tenido los Balrog la habilidad de volar, no tendría sentido que fueran jinetes, y mucho menos que en vez de volar, hayamos visto que pegaban grandes saltos para superar grupos de elfos, o para encaramarse a las murallas de Gondolin. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, creo que podemos descartar que pudieran volar los Balrogs. Ahora bien, tener alas no implica que se posea la capacidad de volar. En la naturaleza hay varios ejemplos, como una gallina o una avestruz, por ejemplo. He visto muchas personas decir que si los Valar y los Maiar elegían sus formas, ¿por qué los Balrog elegirían tener alas si no servían para nada? La forma de los Ainur, que realmente es lo que es un Balrog, en primera instancia, un espíritu, se describe de la siguiente manera, en el Silmarillion publicado, por lo menos en el caso de los Valar. Por lo tanto, los Valar pueden andar, si así les place, sin atuendo, y entonces ni siquiera los Eldar los perciben con claridad, aunque estén presentes. Pero cuando deciden vestirse, algunos Valar toman forma de hombre y otros de mujer, porque esa diferencia de temperamento la tenían desde el principio, y se encarna en la elección de cada uno. La envidia de Melkor fue entonces todavía mayor, y él también tomó forma visible, pero a causa del temple de Melkor y de la malicia que ardía en él, esa forma era terrible y oscura. Por lo tanto, aunque luego podían tener otras formas, como el caso de Sauron, la forma que adquirieron era como un vestido en base a su temperamento y esencia, y en el caso de los Balrog, estos habían sido corrompidos por las ideas de Morgoth. Por ejemplo, en el caso de Arien, que también era un espíritu de fuego igual que los Balrog, su aspecto no era de la misma forma, debido a ese temperamento y a esta corrupción. Ahora bien, tenemos que preguntarnos si esas alas habrían tenido algún sentido. Realmente, en mi opinión, salvo que se usen como armas o como protección ante proyectiles, igual esto sería muy fantasioso. Y de ser alas reales, alas físicas, es extraño que no hayan podido volar. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado anteriormente y sobre todo los dos fragmentos que más pruebas aportan, que son la presentación del Balrog y la frase de Gandalf, creo que otra vez la frase mítica de Gandalf y la descripción previa nos ayudan a averiguar ¿qué es lo que quería decir Tolkien? Los detractores, como ya mencioné anteriormente, afirman que esas alas hacen referencia a las sombras que envuelven al Balrog. Por lo tanto, haciendo un ejercicio de descomposición de las frases, encontramos que esa referencia a las sombras, cuando se comparan con alas, hemos visto que los Balrog tenían una esencia similar a las sombras, y vemos que Gandalf llama al Balrog para que vuelva a las sombras, además de llamarle Llama-Dudun. Inciso aquí porque si queréis ver todo lo que significa esta frase, tengo un vídeo solo de ello, que os invito a ver. Y por último se menciona que el fuego parece extinguirse, pero que fue en este momento cuando la oscuridad creció todavía más. Y el Balrog se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, y es aquí cuando estas alas ocupan el mayor tamaño, extendiendo las alas de muro a muro. Por lo tanto, y en base a todo lo que hemos visto anteriormente, mi opinión, y la que tomo como cierta, aunque no haya consenso, es que los Balrog no podían volar, los Balrog no tienen alas físicas, pero sí tienen alas de sombra. ¿Cuál es el uso que puede tener estas alas? Desde estéticos, que no implican un uso real, sino la propia naturaleza de la criatura, a ayudar en batallas como forma de ampliar el daño por las llamas, como forma de ahuyentar a los enemigos o rodearles en tinieblas en combate, como pudo haberle ocurrido a Gandalf, o como hacía un Goliath con su no luz y su niebla oscura y densa que despistó hasta los Valar, o como forma de planear o de mejorar los saltos. Ahora bien, creo que por lo menos en un primer momento no estaban tan pensados para que fueran tan fantasiosos, sino algo más como orcos o diablos gigantes, recubiertos de fuego y oscuridad, y tropas de élite de Morgoth de tamaño algo superior a los hombres y elfos. Hay que reconocer que las alas, sean reales, vestigiales o de sombra, le dan un toque genial a las películas y a la serie, en este punto. Sinceramente creo que después de todo esto es muy difícil ponernos de acuerdo sobre si tienen alas o no, pero mi opinión, que es la que voy a dejar en el canal y en el vídeo y voy a representar como si no hubiese mañana, y es la que defiendo, creo que es más fácil pensar que tienen alas de sombra, más que otra cosa. Porque para interpretar que no tienen alas, tienes que pensar que Tolkien estaba siendo metafórico en ese momento. Pero si pensamos que es metafórico justo en ese momento, no tendría sentido que la oscuridad, que es la que forma las llamas, se extendiera mucho más, cuando el fuego se apaga. Para mí esas alas son legítimas, no son alas físicas unidas a él,
sino que serían tinieblas y sombra. Y ya está. Nada más que decir, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado la explicación. Dejadme en los comentarios si tengo razón o me equivoco, si estáis de acuerdo conmigo o no. Recordad suscribiros y darle like. Os recuerdo que tenéis la función de miembros en el canal por si queréis tener algunas ventajas exclusivas, pero sobre todo por la opción de mecenazgo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y adiós.